Estamos contentos de poder regresar a nuestras reuniones de Oasis. La verdad es que siempre que os damos las gracias en primer lugar porque la iglesia Oasis es una iglesia que sabe cuidar a aquellos que se dedican a servirle al Señor. Creo que somos de las pocas iglesias en todo el mundo que nos vamos de vacaciones unos días. No digo en broma, lo digo de verdad, Y no lo hacemos porque somos vagos, somos perros. No, todo lo contrario. Quien nos conoce sabe que la iglesia Oasis es una iglesia que trabaja fuerte, muy fuerte. Y lo hacemos porque queremos honrarlo. Queremos sembrar ese espíritu de honra que a veces la iglesia se ha olvidado. A veces hay iglesias que desgraciadamente toman a sus miembros simplemente para servir, pero no miran por el bienestar integral de aquel hermano o hermana que está sirviéndole al Señor. Y durante toda la semana están sirviendo a Dios de manera muy fuerte y ahora entramos en una etapa donde más fuerte vamos a trabajar porque Dios nos ha prometido que viene una cosecha grande para Oasis. Hemos terminado, como sabéis, de construir. En un mes y medio, si Dios lo permite, estará toda la Navidad de los jóvenes terminada, de comprar todas las cosas que necesitamos y a partir de ahí empezamos con un nuevo tiempo, que es lo que percibimos en el Espíritu, donde vamos a poder pastorear, no solamente los pastores, sino cada miembro de la iglesia. Y vamos a poder ser parte de un movimiento muy bonito, de ser parte de lo que está haciendo Dios aquí en la iglesia Oasis. Quiero comenzar a predicar una palabra que Dios puso en mi corazón hace un tiempo atrás y se llama mi primer llamado. Mi primer llamado. Algunos piensan que su primer llamado es la familia. Yo siempre le digo a nuestros líderes, le digo a los hermanos que están sirviéndole al Señor, digo, tu primer llamado es la familia. Aunque la familia no te puede limitar para servir al Señor. Porque algunos se toman de ese consejo de mi primer llamado a la familia para no hacer nada. Eso es un peligro porque estás desvinculándote del cuerpo, ¿no? Pero hay un llamado que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros y que es un llamado olvidado. Yo recuerdo que hace un tiempo atrás, hace no mucho tiempo, tuvimos aquí una vigilia. Un tiempo donde la iglesia se reunió aquí para buscar el rostro de Dios y hubo un grupo muy bonito, una respuesta muy bonita para lo que suele ser las vigilias, que suelen ser momentos donde los hermanos no aparecen muchos de ellos, pero hubo un buen grupo buscando el rostro de Dios. Y se creó un clima muy bonito, un clima donde realmente se podía apreciar la presencia del Señor, donde cada uno desarrollaba su oración conforme Dios le iba marcando. Íbamos orando por diferentes cuestiones que estaban en nuestro corazón, desde la familia, el trabajo, la salud, arrepentimiento de pecados, a muchas cosas que el Señor nos iba llevando. Y sin embargo, en un momento de esa vigilia, Dios me habló acerca de lo que hoy te voy a predicar. Y eso está en un versículo muy corto, pero es el primer llamado que Dios nos manda en el día de hoy. Dice Amós, capítulo 5, versículo 4. Porque así dice el Señor a la casa de Israel: buscadme y viviréis. En otra versión dice: así dice el Señor, buscadme y viviréis. Cuando estaba en ese tiempo de oración, de búsqueda en medio de la vigilia, yo sentía un retumbe en mi corazón donde Dios me insistía: buscadme y viviréis. Y era evidente que esa palabra no era para compartirla simplemente en ese momento aquí, porque esas personas que habían aquí estaban buscando a Dios. Era una palabra para toda la iglesia, para los que están aquí y para los que van a escuchar a través de las redes sociales este mensaje. Es tu primer llamado, buscar a Dios. El llamado olvidado, la asignatura olvidada, la asignatura puesta a un lado, el buscar a Dios. Y es importante que entendamos que si no buscamos a Dios, no hay vida en nosotros. Hemos pecado, hermano, y debemos correr a arrepentirnos lo antes posible. Hemos puesto nuestras agendas, nos hemos acomodado. Hay un espíritu de comodidad que está apagando los corazones de los hijos de Dios. Y la iglesia ya no es un faro
potente que alumbra a Cristo, ahora son simples cerillas que intentan supervivir. La iglesia está llamada para alumbrar, para ser potente, para deslumbrar, para exhibir el pecado y anunciar la bondad de nuestro Rey, las maravillas de nuestro Dios. Sin embargo, cuando no buscamos a Dios, se crea en nosotros un espíritu apagado y comenzamos a vivir una decadencia por falta de eso que hoy le dicen la unción. La unción es eso que Dios derrama sobre tu vida, que hace que cosas sobrenaturales ocurran. ¿Cómo sabemos que es la gran olvidada? Que es el llamado olvidado. Porque las reuniones de oración que deben ser las más anheladas son las más olvidadas. Me entristece mucho como pastor y como hijo de Dios el ver que la necesidad más prioritaria de la iglesia es lo que entiende que la iglesia es lo menos necesario. Y ubicamos agendas paralelas en vez de tomar este primer llamado y comenzar a vivir. ¿Tú recuerdas aquellos momentos cuando la presencia de Dios en tu vida lo era todo? Cuando no te importaba ponerte de rodillas y orar porque tú sentías cómo fluía, tus lágrimas caían por tu mejilla. Era un tiempo diferente, un tiempo donde tú podías estar boca abajo con muchos problemas, pero para ti era como, wow, lo era todo. Sin embargo, todo eso se ha disipado. Antes tus ojos destellaban de alegría, de gozo, de expectativa, de sueño, y todo eso se ha ido apagando. Y tú dices, ¿por qué, Dios? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Es que Dios ha cambiado o es que nosotros nos hemos acomodado? Porque la moda de ahora, desgraciadamente, es escuchar predicaciones para que Dios me hable, porque es la manera más fácil de escuchar su voz. Una predicación, un profeta o una canción no puede sustituir tu vida de oración. Lo demás es complementario, lo demás es bueno, lo demás es anhelable. Pero si tú no tienes el deseo de que tu llama arda en ti, de que esa llama arda en ti desde lo privado, desde el fuego de Dios, desde el tiempo de intimidad, lo que tú hagas después no va a edificar tu vida, simplemente va a ser un poquito de alimento para poder sobrevivir, pero no vas a poder deleitarte en la presencia de Dios. Sin embargo, a pesar de que esta es la moda de hoy en día, hacer más fácil y sencillo mi vida espiritual a través de otros recursos que puedo encontrar a través de la red. A mí me encanta cuando me viene alguien y me dice, pastor, ore por mí. Y digo, como si yo tengo una vara mágica, ¿no? Es una manera de decir, ore usted por mí y yo no hacer mi trabajo, ¿no? Me encantaría decir que vengáis a edificar mi matrimonio, pero no, el que tengo que edificarlo soy yo o mi esposa en mí. No podemos evadir nuestra responsabilidad. Quizás tú dices, ¿por qué me he apagado? Y yo te pregunto, ¿cómo está tu altar de búsqueda de Dios? Sin embargo, en medio de esta gran catástrofe que está ocurriendo a nivel general, ya la Biblia lo dice con la parábola de las 10 vírgenes, que llegará el esposo, ¿verdad?, a por la esposa, y habrá 10 vírgenes, las 10 estarán dormidas, pero 5 de ellas se despertarán y 5 de ellas tendrán aceite en ellas. Representa los dos tipos de iglesias que existen. Iglesias donde no hay aceite, donde no hay frescura, donde no hay búsqueda. Y las otras representan la iglesia que han entendido que el principal llamado en sus vidas es su comunión con Dios. Recuerda que en un día, hace ya muchos años atrás, tuve el privilegio de entrevistar a una de las voces más referentes en la predicación de hoy en día a nivel hispano en todo el mundo. Algunos de vosotros lo conoceréis, a Danilo Montero. Le pregunté si podía hacerle una entrevista en Madrid y él me dijo que sí. Entonces nos sentamos en un sofá y comenzamos a grabar la entrevista, está por ahí colgada en YouTube.
Y después de entrevistarlo, hoy él es un pastor en Lakewood, puede ser, una mega iglesia en los Estados Unidos. Después de entrevistarlo, le hice la última pregunta. Le dije, mira, si yo fuese tu hijo, imagínate que yo fuese tu hijo de verdad, ¿qué consejo me darías para mi vida espiritual? Él me dijo, bueno, tú eres demasiado grande para ser mi hijo, ¿no? Porque en aquel entonces estaba todavía más ancho todavía y él es muy finito, él es un palito, ¿no? Así. Me dice, nunca olvides una cosa, tu devocional con Dios. Oración y palabra. Ese fue el resumen de la entrevista. Ahí está el éxito de cualquier ministerio saludable. La palabra y la oración. Y en medio de esa gran realidad que vivimos como iglesia, Dios nos hace hoy un llamado. Buscad a Dios y viviréis. Buscad a Dios y viviréis. Buscad a Dios y viviréis. Es un llamado tan corto, pero que marca grandes y profundas verdades. Y es que la primera verdad que nosotros podemos entender es que no hay vida fuera de Dios. No la hay. No hay vida fuera de Dios. Aquel que no busca a Dios constantemente, no solamente de domingo a domingo, sino constantemente, está destinado a fracasar en su vida espiritual. Cuando nosotros buscamos a Dios, encontramos dirección para nosotros, encontramos propósito. Pero este sistema está diseñado para que consumamos continuamente lo que le agrada a nuestra carne. Todo lo que te exponen es deleítate en tus placeres. No te prives. No te digas un no, date un capricho. Deleítate en lo malo. Y lo que ocurre con eso es que si alimentamos continuamente esto, nos vamos apagando poco a poco hasta que en vez de vivir comenzamos a existir. No es lo mismo vivir que existir. La mayoría de la gente de este mundo está existiendo, pero no está viviendo. Son dos conceptos diferentes, distintos. No tienen nada que ver lo uno con lo otro. Dios nos promete que aquel que busca a Dios entonces vivirá. Cuando nosotros comenzamos a buscar a Dios, entonces nosotros nos estamos alimentando de la riqueza, de la profundidad, de la bondad de nuestro Rey. Jesús dijo en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Quieres estar pleno? ¿Quieres estar pleno? ¿Sí o no? Busca a Jesús. Si quieres estar pleno, busca a Jesús. Si eso requiere ir en contra de tu carne, estoy convencido de que puedes tomar decisiones para levantarte y decirle no a lo que tienes que decirle no. No puedes vivir tu fe desde la apatía. No puedes vivir tu fe desde la comodidad. No puedes vivir tu fe desde el aburrimiento, desde la indiferencia. Porque eso refleja de que no estás buscando a Dios. Porque buscar a Dios te lleva a todo lo contrario, hermano. Cuando tú buscas a Dios te lleva a todo lo contrario. Te lleva a que te enamores más del Señor, a que te enganches a sus promesas, te deleitas en su voluntad. Incluso en medio de la prueba, tú puedes vivir en el contentamiento. Puedes ver que en medio de los desiertos hay propósito de Dios para nuestras vidas. Algunos dicen, ¿y por qué estoy experimentando lo que estoy experimentando? Porque Dios te está llamando a buscar de Él. Otra verdad que necesitamos entender es que necesitamos de su presencia. Somos tan ególatras, tan altivos, que pensamos que podemos vivir nuestra vida sin necesitar la presencia de Dios.
Porque no es lo mismo buscar a Dios que tener la presencia de Dios. Hay gente que busca a Dios pero que no tiene la presencia de Dios. Son dos conceptos diferentes. Tú puedes estar buscando a Dios, pero haciendo lo que te da la gana. Haciendo caso omiso a lo que Dios establece a través de sus palabras. La presencia de Dios no está en ti. Está un deseo de buscar algo. La presencia de Dios está en tu vida cuando tú, además de buscar al Señor, renuncias a tus deseos para aceptar la dirección divina. Cuando se mezclan esas dos cosas, búsqueda con obediencia, la presencia de Dios cae. Dios puede hacer de ti un hombre, una mujer poderosa en Él. Poderoso en Él. Puede ser un hombre y una mujer firmes con convicciones en Él, porque tú estás estableciéndote sobre esa verdad que antes hemos hablado. Entonces, cuando todos dicen que algo va mal, tú dices, las cosas van a bien, porque mi Dios está conmigo. Cuando otros dicen que el mundo se va al garete, tú dices, se irá al garete, pero yo no me voy detrás del garete, porque mi Dios me sostiene. La presencia está. El favor, la gracia, el guiño de Dios está contigo. Pero necesitas entender que tiene que haber ese equilibrio de búsqueda con aceptación a la perfecta voluntad de su Padre. Dice en el Salmo 16:11, en tu presencia hay plenitud de gozo. Esto es maravilloso. Porque aquí Dios no nos promete de que no vendrán momentos duros en la vida. Lo que promete es que incluso en los momentos más duros, como por ejemplo Pablo en la cárcel, ¿qué estaba haciendo él? Cantaba al Señor. Había gozo de Dios en su corazón. Va a haber momentos duros, pero también te digo que cuando tú tienes la presencia de Dios, te cambia hasta el carácter. Te cambia hasta tu forma de ver la vida. A mí me preocupa cuando hay hermanos, no que en ocasiones, no quiero que me malinterpreten, sino que continuamente hay una actitud de vivir como víctimas y de estar continuamente lamentándose. Me preocupa porque me evidencia de que no está la presencia de Dios ahí. Tenemos muchos testimonios, no solamente en la palabra de Dios, que hombres y mujeres pasaron por calamidades 38.000 veces peores que las nuestras, y que en medio de eso decidieron cantar al Señor, entregarlo todo, tener gozo en sus vidas. Es que ellos eran más valientes que nosotros, eran mejores. No, buscaban a Dios, lo buscaban de todo corazón. Y cuando uno busca a Dios, uno tiene el gozo de Dios. Su presencia en nosotros produce gozo. Eso no es risa en todo momento. Eso es confianza en medio de las situaciones difíciles. Eso es que no te mueve la circunstancia. Las circunstancias no te mueven en ti. El poder del Espíritu Santo se mueve en ti. Esa es la gran diferencia. Hermano, imaginemos un pescador que lanza su red en aguas turbulentas. Quieres pescar, pero la lanza en aguas turbulentas. Si ese pescador no busca en el lugar correcto, volverá a su casa con las manos vacías. De igual manera, nuestros esfuerzos por encontrar satisfacción se verán infructuosos si no buscamos a Dios primero. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás os será añadido, dice la palabra del Señor. El problema es que algunos quieren servirse primero para luego darle los restos a Dios. Y en el Evangelio funciona al revés. Primero Dios y los demás que esperen. Primero es Dios y los demás que esperen. Primero es Dios y esa reunión tan importante que tienes que espere. Primero es Dios y esa cita tan importante en el campo de fútbol que espere. Primero es Dios. Y si ese trabajo que te está quitando toda la vida en Dios, que espere. Primero es Dios. Y cuando tú pones a Dios primero, Dios te bendice. Pero no quieras poner a Dios el último
y llevarte la bendición de Dios a casa. Estás tirando las redes en aguas turbulentas donde no sabes qué estás haciendo, hermano. Dice la palabra, solamente a Dios adorarás y solamente a Él servirás. Y ese mandamiento es un llamado a poner las cosas en orden. Es un llamado a tener prioridades. Pero desgraciadamente la iglesia muchas veces tiene prioridades, agenda distinta a la agenda del Espíritu Santo. Hay iglesias que su agenda es almacenar mucha gente. ¿Y sabe lo que hacen? Que no exhortan y consienten el pecado dentro de la vida de la iglesia. Una agenda paralela, simplemente quieren gente, no quieren discípulos. Hay iglesias que sus reuniones se han convertido en puro show, donde si no me ponen el plato de arroz que yo quiero me enfado, donde si no me dan un buen desayuno me enfado. La gente ya no viene buscando a Dios, viene buscando a ver qué les puede ofrecer. No podemos caer en ese error. Que seamos una iglesia relevante no significa que seamos una iglesia acomodada. No estamos aquí para ver qué puedo rascar. Estoy aquí para buscar a Dios con mi hermano y mis hermanas. Ese es mi llamado. Cuando tú tienes como prioridad el dinero, la novia, los amigos, la casa, tu imagen, los hijos, el hampa, el trabajo, y todo eso te está quitando tiempo para tener intimidad con Dios, déjame decirte que estás haciendo de esas cosas dioses y lo estás sirviendo a ellos antes que al Dios verdadero. No me pongas ninguna excusa, porque yo también soy bueno poniendo excusas. Hay momentos que digo, no puedo orar porque tengo que trabajar, no puedo orar porque estoy pendiente a tal cosa. No hay excusa, hermano, es un llamado al arrepentimiento. Cuando empezamos a sustituir otras cosas por buscar a Dios, comenzamos un declive que difícilmente saldremos de ahí, a no ser que alguien te predique una palabra como esta y la aceptes y la retomes y puedas arrepentirte de tu pecado. Ahora, ¿cómo buscamos a Dios? Porque esa es la gran asignatura olvidada de la iglesia. Pues mira, la oración es una de las vías oficiales para nuestra comunión directa con Dios. No es a través de un profeta, como he dicho antes. Yo he escuchado testimonios de hermanos que llamé a tal profeta para ver qué me decía Dios. Perdona, no hace falta llamar a ningún profeta. Ponte de rodillas, que Dios sabe hablar a su hijo. No es a través de una predicación de YouTube, no es a través de la predicación de tu pastor, de tu pastora, de tus líderes. No es a través de eso. No es a través de una canción. Todo eso, hemos dicho antes, son complementos. Una de las vías oficiales para comunicarnos con Dios se llama la oración. Y no podemos huir de ella. Al orar, abrimos nuestro corazón a la guía de Dios y a lo que Él nos pueda ofrecer, a lo que Él nos pueda indicar. La oración tiene el poder de introducirte en el corazón de Dios, ¿lo sabías? ¿Sabías que la oración tiene el poder de introducirte en el corazón de Dios? Yo no sé tú, pero yo hay momentos que he orado que he sabido lo que Dios estaba sintiendo en ese momento. Hay momentos donde me he puesto a llorar porque he sentido en el corazón de Dios un dolor al ver lo que pasaba en ciertas situaciones. La oración te abre la puerta al corazón de Dios. Es algo maravilloso porque es ahí cuando comienzas a conocer al Todopoderoso. Yo recuerdo que cuando me convertí al Señor 21 años atrás, yo estaba encendido, estaba en fuego. Yo no sé lo que pasó en ese campamento, que yo fui a ver a alguien y ¡bum! El poder del Espíritu Santo cayó sobre mi vida. Comencé a llorar ahí como un niño chico y a partir de ahí empecé a enamorarme de Dios y no había nadie que me pudiera parar. Comencé a servir en todas las áreas que me dejaban, porque había áreas que me decían, Antonio, espérate que vas demasiado rápido. Yo siempre me ha gustado correr un poco, ¿no? Y recuerdo que un día me invitaron a un retiro de intercesión, recién convertido, hermano. Algunos hacen así porque saben de lo que le hablo, estaban allí ese día. Me invitaron a un retiro de intercesión y como yo a todo le decía sí, yo a nada le decía no,
Si el pastor me decía limpiarme, me iba a limpiar. Si el pastor me decía llévate al hermano en el coche que tiene que salir desde Málaga, yo iba a coger el coche al aeropuerto. Si el hermano, cualquier cosa que me decían, yo era sí. Tenía tanto amor, tanta pasión por Dios, que lo único que quería era servir a Dios por esa transformación que había habido en mi corazón. Así que me invitaron a un retiro de intercesión y dije sí. ¿Y para qué dije sí? Recién convertido, ¿sabes lo que es un retiro de intercesión? Yo me fui para Toledo en el coche sin saber lo que allí iba a haber. Era mi primera experiencia. Yo creo que me engañaron algunos de los que estaban por allí. Pero me fui a un retiro de intercesión y cuando llegamos me dieron el programa. Cuando tú vas a un congreso, a un retiro, te dan un programa. Te dicen a las 8 se despierta, a las 9 se desayuna, a las 10 talleres, a las 11 descanso, a las 12 taller segundo, a la tarde alabanza, predicación. No había nada en el taller, solamente era oración y predicación. No había ni desayuno, no había ni almuerzo ni cena, porque era de oración y ayuno encima. Así que imagínate, un recién convertido yendo a un retiro de intercesión donde había intercesores de toda España que se concentraban para estar clamando a Dios durante 48 horas prácticamente sin parar. Yo empecé con muchas ganas y mucha energía, pero a los 20 minutos de empezar yo ya no sabía qué decirle a Dios. Y ellos seguían orando y orando y yo decía, las cortinas son muy bonitas. ¿Qué le dices a Dios cuando tú estás recién convertido? Yo ya no sabía qué contarle a Dios más. Así que me frustré muchísimo al ver que los intercesores seguían orando y no paraban. Y yo no era capaz ni siquiera de aguantar un minuto más. Me frustré, me entristecí. Alguien me preguntó al final del retiro, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido? Y yo dije, mira, te voy a ser sincero. Salgo peor de lo que entré. Salgo peor de lo que entré. Así que alguien con mucho cariño me confrontó, me corrigió, porque se dio cuenta que mi intención no era tanto buscar la presencia de Dios, sino llevar el mismo ritmo que los demás llevaban. Cuando mi mirada se desvió, la oración comenzó a ser aburrida y en vez de ser un momento de oportunidad, de deleite, de que Dios me hablara, simplemente quería estar a la expectativa, a la altura que estaban el resto. Y entonces se me fue lo que eran las motivaciones correctas. Pero hay otra forma en la cual podemos nosotros buscar a Dios y a través de su palabra. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Lee su palabra. Lee su palabra. Yo sé que son cosas muy básicas, pero estas cosas básicas pocas veces se hacen. Yo he ido a casas de hermanos que tienen la Biblia en el mismo lugar, llena de polvo de no ser cogida. No hay versículos subrayados, no hay apuntes, no hay libretas con anotaciones por ahí. Y eso me indica de que tiene una tablet, lo está haciendo a través de la tablet, que lo dudo, por las conversaciones que tenemos, o que la palabra de Dios ya no es la lámpara a tus pies, como dice el texto. Dice la palabra de Dios, lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Este texto nos indica que la palabra de Dios es la que pone en evidencia tu forma de caminar. Cuando no hay palabra de Dios en tu vida, se levanta un espíritu en la vida del creyente que es un espíritu de religiosidad, es un espíritu de excusa, donde intentamos a través de nuestros años de experiencia de recordar algunos versículos, pero no hay vida en las palabras que tú dices. A mí me ha venido hermanos que me han dicho un versículo que ha calado mi corazón, y otros mismos hermanos que me han dicho el mismo versículo que ni fi ni fa. Porque la diferencia es que uno simplemente lo almacenó en su mente, pero otro lo vivió. No hay nada mejor cuando alguien te dice, y la palabra de Dios dice, ¡plaf! Y yo lo he vivido en mis carnes. Y con su testimonio te ilumina. Es obvio, hermanos, que si nosotros estamos en medio de un bosque por la noche, necesitaremos una luz para que nos impida tropezar con las raíces o con algún árbol. De esa misma manera, en esta vida, nosotros andamos a través de un bosque oscuro de maldad. Un bosque donde necesitamos la luz de Cristo para que no tropecemos en los engaños de este mundo. La palabra de Dios es la única referencia que nos hace andar por el camino correcto, sabiendo interpretar qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo que me interesa y qué es lo que no me interesa.
Nos revela incluso las raíces en medio de este mundo donde se enredan en filosofía y en falsos valores, ¿verdad? Hoy hay gente que habla, tiene una capacidad de palabrerío inmenso y hasta nos creemos la misma mentira que está diciendo porque suena muy bien. Suena muy bien, pero es muy diabólico eso. Tenemos que tener mucho cuidado con todo eso. La Biblia es suficientemente justa y clara para que nosotros podamos permanecer en la senda correcta. Y termino en este día con algo importante. Mira, el hecho de que tú busques a Dios a través de la oración y a través del estudio de la palabra de Dios nos lleva a tener diferentes beneficios o consecuencias, digámoslo así. Pero solamente quiero hablar de uno y cierro. ¿Tú sabes qué ocurre cuando tú oras y cuando tú lees la palabra con deseo no de repetirla como el loro, no? Con deseo de conocer a tu Rey, de conocer a tu Dios. Lo primero que ocurre es que se produce una transformación personal. Te lo quiero volver a repetir. Cuando tú te enfocas en Dios, en buscar a Dios, en buscar de su presencia, lo primero que provoca eso en ti es que tu corazón sea totalmente transformado. Ya no eres el mismo de antes. Ya no eres la misma de antes. No solamente se manifiesta a través de tus palabras, sino se refleja a través de tus pensamientos. Porque ya no está tu mente en ti, sino la mente de Cristo en ti a través de ti. ¿Quieres que una persona sea transformada? Ayúdale a que busque la presencia de Dios. Es cierto que es un proceso que no cambia de la noche a la mañana, pero se ve cambios en ello. Se produce un cambio en nuestra forma de ser, nuestra forma de hablar. La promesa de la plenitud y de la vida en Cristo se hace patente en el corazón de cada hijo que ha decidido en su corazón buscar a Dios. ¿Por qué hay personas entonces que tardan tanto tiempo en cambiar, o mejor dicho, en ser transformadas? Porque son personas que le agrada el mensaje del Evangelio, pero que no buscan la presencia de Dios. Son personas que llegan a nuestra iglesia, se sientan y les gusta. Me gusta esto, me gusta lo que hacen, pero no hay un altar de oración, no hay un altar de búsqueda de Dios. Se conforman con ir año tras año acostumbrando ciertos hábitos, quizás de servir a Dios, quizás de cantar en medio de la alabanza, quizás a la hora de salir a un llamado, pero son hombres y mujeres que no determinaron de verdad tener a Dios en el trono de su corazón. Cuando a lo mejor alguien habla con nosotros y nos dice: Antonio, Susi, quiero contaros algo, es que he caído en tal pecado. Una de las primeras preguntas que solemos hacer es: ¿has estado buscando el rostro de Dios? Y el 99% de los hermanos me dicen no. Hermano, cuando uno no busca el rostro de Dios, es proclive a entrar en una decadencia espiritual donde el pecado es aceptado como normal. Cuando uno no busca el rostro de Dios, hasta incluso llega el momento donde tu pasión por Dios se ha perdido. Yo he escuchado incluso a gente decir: no hace falta ir a la iglesia para estar con Dios. Eso es síntoma de que no están buscando a Dios. Porque lo que Dios diseñó, uno no lo puede devalorar o decir que Dios se equivocó en su forma de crear las cosas. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, porque en este día Dios nos hace un llamado como Dios lo hizo a su pueblo miles de años atrás: buscad a Dios y viviréis. Y empezamos un nuevo curso escolar y también un nuevo curso como iglesia, donde os vamos a animar continuamente a que busquéis a Dios. Porque yo lo que quiero ver es
a una iglesia viva en el poder del Espíritu Santo. No solamente quiero ver una iglesia viva, quiero que tú te vivifiques a través del poder del Espíritu Santo, obrando en tu vida y a través de tu vida. Quiero que dejes de ver consecuencias, quiero que dejes de ver simplemente sustitutos y comiences a enfocarte en aquello que únicamente es lo que hace que tú tengas propósito en la vida. Dios te llama a vivir una vida en plenitud. Así que hoy te invito a que dediques tiempo a la oración. Que nada te quite el tiempo, tu tiempo de devocional con Dios. ¿Qué decisiones tienes que tomar tú hoy? No mañana, no dentro de 30 minutos. ¿Qué decisiones debes tomar hoy para buscar a Dios más en tu vida? Porque es tiempo de tomar decisiones. No ocurre nada hasta que no se toman decisiones en firme. Uno no adelgaza hasta que decide dejar de comer porquerías, hasta que decide ir al gimnasio y ponerse en forma. Nadie te viene con una varita y te dice perdiste 15 kilos de peso. No, uno tiene que tomar decisiones en la vida. Y esa decisión a lo mejor va a hacer decirle a alguien no voy a aceptar lo que es pecado para mi Dios. Yo quiero recuperar mi aceite. Yo no quiero ser de esas 5 vírgenes que estaban dormidas, que no había nada en su lámpara. Yo quiero ser de esas vírgenes, como cuenta la parábola, que estén llenos de la presencia, de la unción, del rostro de Dios sobre mi vida, porque quiero vivir una vida plena y en abundancia.